en nuestro capítulo 3, los métodos y las estrategias para construir escenarios, podemos observar que la metodología de los escenarios fue elaborada por determinadas empresas. Dentro de esos está nuestro autor Porter de 1985 y Ringland del 2002. Sus precedentes pueden retraerse a los primeros años de la década de los 70, cuando Shell International anunció su uso, coincidiendo con una fase en que esta petrolera se recuperaba de la conmoción que había supuesto la duplicación de los precios del crudo. Es por esto que se vio en la necesidad de buscar un escenario posible para poder salir de la conmoción financiera a la que se venían ver afectados. Dentro de los métodos de planificación empleados por entonces no habían previsto la aparición de estas variables. Siempre se habían tenido en cuenta variables internas y muy pocas veces tenían en cuenta las variables externas. Estas variables, las externas, son mucho más dinámicas que las internas. El nuevo método contribuyó a reorientar a la empresa hacia el éxito, a pesar de las transformaciones rápidas e inesperadas en el mercado global. La planificación basada en escenarios se utiliza como herramienta práctica que ayuda a los procesos de toma de decisiones dentro de los contextos complejos y cuando las circunstancias futuras están cargadas de incertidumbre, cuando las variables se cree la empresa que no pueden ser controladas. Dentro de los métodos y estrategias para construir escenarios podemos tener varios apartes. Para construir escenarios futuros es necesario apoyarse en diferentes disciplinas y aspectos que rodean en forma transversal a las empresas. Anticiparse es poder definir y actuar en el presente para construir el futuro objetivo. El futuro probable, que es el escenario real que sucederá si no cambia nada la situación actual empresarial, puede definir entonces una situación real de la empresa si no se realizan cambios radicales. Al presentar los escenarios futuros en estado constante, o sea, sin realizar cambios estratégicos, cambios contundentes, cambios que vayan a afectar dentro del sistema otras variables que nunca están previstas, estos serán de un modo según cómo puedan afectar la empresa las variables exógenas. Esto quiere decir todo lo que es lo exterior a la empresa, todo a lo que la empresa pueden ser una amenaza o una oportunidad. El empleo de escenarios sirve también para ordenar las incertidumbres que traerá el futuro. El método de los escenarios se fundamenta en datos documentales y obliga a los participantes a su revisión permanente. Este método de escenarios debe ser de una periodicidad mensual, bimensual o trimestral. ¿Por qué? Porque más sobre todo las empresas que manejan con divisas que tienen cambios diarios de divisa. Entonces es por esto que se hace pertinente y se hace imperioso de que el manejo o el control que se tengan a estas variables sea más seguido. Dentro de los métodos voy a citar 4 métodos. Está el método de la DATAR. La DATAR es la Delegación Interministerial para la Ordenación del Territorio y el Atractivo Regional, que está en Francia. En 1963, una aplicación de Ronald Branch de Inglaterra, él definió su método de escenarios como la síntesis por interacción de diferentes modelos. Para ello creó un modelo sistemático por la combinación interactuante de diversos subsistemas. Bueno, él menciona al demográfico, al sociológico, al político, al técnico y al económico. Entonces, como podemos ver, hay muchas variables exógenas y también endógenas. Está el método de Odara, de Joseph Odara. Él tiene varios apartes acerca de su método.
Dice que los escenarios son un proceso interdisciplinario y exigente y combina la historia, la sociología, la psicología, la estadística, etc. Exigen un proceso interactivo y secuencial de percepción de los cambios sociales y el tiempo. Dice que la ciencia se da a través de una evaluación desde lo que venía antes y lo que se espera para después. Nunca podemos, cuando queremos evaluar o revisar un escenario o un futuro escenario, siempre debemos tener documentado en los antecedentes. Esa es nuestra línea base. Y la sustentación de los datos de partida. También dice que los escenarios abren la mentalidad hacia otras opciones diferentes, a la extrapolación del pasado y del presente, como les decía anteriormente. No dicen lo que será, sino mientras qué cosa puede llegar a ser para disminuir el nivel de incerteza, al hacer evidentes las interrelaciones y los impactos que pueden tener una situación. Es importante ver muchas alternativas. Implica concentración y una perspectiva clínica. Esto quiere decir una perspectiva minuciosa, una perspectiva que esté muy atenta a los detalles, una perspectiva que esté dateada, que esté realmente sustentada, para enfocarse hacia lo importante. También dice que los escenarios no son panaceas, sino instrumentos. O sea, son un medio. ¿De qué? De lo que queremos, de lo que esperamos dentro de una posible estrategia que haya que utilizar, dependiendo cómo se maneja el futuro, para actuar con menos errores. Pueden decir cosas importantes, pero no pueden decirlo todo. Los escenarios tratan de evaluar cuál es el estado presente y futuro de un sistema social y buscan sobre todo construir alternativas para mejorar la calidad de las escogencias sobre el futuro. El trazo de escenarios no puede ser un ejercicio puntual y aislado. Los escenarios pueden ser comparados con las conclusiones de estudios más recientes y cuando se busca una mejor información. En algunos casos, el formulador de guiones, o sea, la persona que está haciendo las veces el que toma nota de esa lluvia de ideas, de lo que posiblemente pueda ocurrir dentro de la investigación de lo que se está estudiando, sino que se basa en un conjunto de diagnósticos confiables. Su papel es organizarlos en forma de escenarios, en forma de que tengan una mejor visión, una mejor presentación hacia las personas con las que se va a debatir cuál es la toma de decisiones que deba tenerse. También traigo a colación el método de Godek. Godek él es un sociólogo y él propone que los objetivos de los escenarios sean los siguientes: descubrir cuáles son los factores a estudiar en prioridad. Él dice que dentro de todos los factores que impactan en un escenario debe haber una priorización clave. Eso es una variable clave, poniéndolas en relación mediante un análisis explicativo global lo más exhaustivo posible, las variables caracterizando el sistema estudiado. Nunca nos podemos olvidar que todo es un sistema. Determinar principalmente a partir de las variables claves los actores fundamentales y sus estrategias, así como los medios de los cuales dispone para alcanzar sus proyectos. También está describir bajo la forma de escenas la evolución del sistema estudiado. Todo tiene una consecuencia, todo lleva una secuencia, teniendo en cuenta la evolución probable de las variables clave y el comportamiento de los actores en el juego de hipótesis. El último pues de los autores que de pronto, de los casos que estoy trayendo a colación de los métodos de escenarios, está el método de Graz. Graz propone una metodología sencilla, pero él es enemigo del romanticismo, él es enemigo de tener colocarle mucho sentido. Él es mucho más práctico, él es pragmático, él es concreto. Entonces él nos regala algunos de los ítems que pueden ser dentro de los escenarios que él ha planteado. Dice que hay que respetar las reglas del juego, que las hipótesis y las restricciones impuestas para cada escenario desde el principio deben ser respetadas. O sea, si una hipótesis tú la tomaste en un inicio, con esa hipótesis debe finalizar. Adaptación a los objetivos. Conviene estudiar qué técnicas o métodos convienen. Primero, como les dije, él dice
que todo tiene que hacerse minuciosamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la hipótesis y la estrategia que se va a utilizar. Y se adaptan mejor a los escenarios que se quieren construir, a los objetivos del mismo, que vayan en consecuencia a la meta que quiere conseguir ese escenario, y las restricciones propias de cada instrumento, como la necesidad de datos u otros. Él dice que los actores que intervienen en la descripción del escenario deben ser congruentes y actuar conforme a sus supuestos intereses. Deben ser personas objetivas. No se pueden dejar llevar por la subjetividad de sus pensamientos, sino la objetividad hacia dónde quiere ir la empresa tomando alguna estrategia o tomando una decisión. Y dice que debe haber racionalidad y coherencia. ¿Por qué? Porque deben actuar en función de las informaciones que se supone que tienen y deben ser coherentes con que no hayan contradicciones ilógicas de manera interna. En nuestro cuarto capítulo, el cual trata de las grandes decisiones al diseñar escenarios, podemos referenciar varios apartes. Dentro de las grandes decisiones al diseñar escenarios, encontramos que en consecuencia, desde el principio, no solo se debe escoger el sistema, sino la problemática que se va a abordar. Uno de los objetivos principales de los escenarios es entonces sobre todo esta problemática o este hilo conductor o esta secuencia que se debe manejar, que nos permite distinguir lo pertinente o no en lo que se va a relatar o en lo que se va a tener como sustento, como trabajo. El poder explorar las implicaciones de la problemática bajo un conjunto de hipótesis. Cada escenario debe tener al menos una hipótesis que se explore y se explique. Aunque es posible que el combinar hipótesis y un escenario, a veces cuando combinamos hipótesis perdemos como ese rumbo o ese objetivo que queremos alcanzar y podemos tender a diluir realmente el objetivo que queremos alcanzar. Entonces, por eso es recomendable siempre mantener una hipótesis por escenario que se vaya a tratar. Hay muchas razones. Si se mantienen varias hipótesis, el futuro puede ser confuso y eso no es lo que se quiere en la toma de decisiones. La comparación entre escenarios se hace también muy difícil entre escenarios con hipótesis complejas, como se lo dije anteriormente. Lo mejor en la práctica es solo retener una hipótesis fundamental, sólida, que esa sea la que se vaya a defender. En cada escenario, dejando las demás variables depender de esa hipótesis de base del escenario y de las tendencias generales del sistema. Dentro de nuestra secuencia, podemos llamarlo a esto como el hilo conductor para la toma de decisiones, por así decirlo, debe permitir guiar el escenario como un instrumento de análisis que pretende ir hasta las últimas consecuencias de las hipótesis planteadas. Hay que explicitar las hipótesis que guían el escenario y no solo presentarlo como probable o peor aún como lo más probable, sino que esas hipótesis pueden ser de diversa naturaleza, pero al menos involucran al medio ambiente y a los actores, llámense personas, organizaciones, países, etc. Deben siempre interactuar todas. Una de las dificultades más importantes de hacer escenarios surge entonces, ya que no se trata solamente de presentar las variables del medio ambiente y de las del sistema, sino de ponerlas en juego, es decir, que interactúen. Esta interacción no solamente es relacionarlas, sino también articularlas. Debemos también mostrar los mecanismos de evolución o de cambio, que esas nuevas estrategias o esas nuevas decisiones tengan impacto en esa hipótesis que hemos elaborado desde el inicio, desde el punto de partida cuando queremos tomar una decisión. Estas interacciones deben explorar en profundidad las implicaciones o consecuencias directas o inmediatas que podemos llamar de primer orden. Eso es a corto plazo a qué nos enfrentamos, sino también las consecuencias derivadas de otras consecuencias de menor importancia que podemos llamar de segundo o tercer orden. Solo así descubriremos aspectos no previstos desde el principio y al hacer escenarios todo tendrá un sentido.